Bienvenido al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, nos sometemos a usted. Delante de su presencia venimos por los méritos del Señor Jesús, pidiendo el perdón de nuestros pecados y también la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy continuamos con nuestros comentarios en el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 2. Hoy ya empezamos con las iglesias, empezando con Éfeso, que es una de mis preferidas. Bueno, todas en realidad tienen un mensaje importante. Sí, Mari, también debemos mencionar quizás que este libro, estos mensajes a las iglesias tienen un cumplimiento, digamos, triple o una función triple. Primero, el Cierto. mensaje fue directamente dado a esas 7 iglesias literales que estaban en Asia Menor, Exacto. que las podían visitar los apóstoles así como una herradura, ¿verdad? Geográficamente. Sí, es muy interesante la posición en que está. Y cada una de ellas tuvo una experiencia y Dios se refirió a ellas en particular. Pero también tiene un mensaje personal para nosotros, porque toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, o sea, el individuo, sea perfecto, enteramente preparado para todo, para ¿no? toda buena obra, exactamente. Y en un tercer plano, ellas representan el progreso de la iglesia a través de los siglos y las situaciones que la iglesia de Dios fue pasando desde la época apostólica hasta la venida del Señor Jesús. Sí, exactamente. Por eso dice ahí desde el principio, en el capítulo 1, que bienaventurado el que estudia las palabras de esta profecía y hace las cosas que están en ellas escritas. Entonces vamos a dar inicio ahí con este periodo de la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mensaje primero a la iglesia de Éfeso. Sí, que es un mensaje precioso. Precioso. Y tiene precioso. muchísimas cosas que rescatar de aquí para la edificación de uno, ¿verdad? Es interesante que, bueno, el Señor se identifica a Él, bueno, que Él es el que está mandando esta carta personal. Sí, no solo eso, Una sino carta que dice directa. que Él está en medio de las iglesias. ¿Verdad? Porque en Apocalipsis, en el capítulo 1 nos dice que los candeleros son las iglesias y que las estrellas son los ángeles de las Ahí en el iglesias. versículo 20, claro. ¿Verdad? Entonces, Dios no le dejó el cuidado de su iglesia a la gente. Sí, muy interesante. Ha habido elementos defectuosos en la iglesia de Dios a través de todas las edades, pero Dios no dejó la iglesia a cargo de los hombres. No. Dios ha tenido, porque dice que el que toca a su iglesia, a sus hijos escogidos, es como que tocar a la niña de sus ojos. Y Él es la cabeza de la iglesia, el Señor Jesús. Sí, entonces es muy interesante que Él también da la condición. Dice, yo conozco tus obras. Y es que Dios es un Dios que se identifica plenamente con su pueblo. Sí, y mira, muchas veces nosotros mismos no conocemos nuestra condición. Muchas veces. Pero como un médico divino, el Señor puede dar un diagnóstico correcto. Exacto. De la enfermedad que nos acosa. Exacto. Sí, y también es muy bonito ver ahí que Él, al decir yo conozco tus obras, no solo está diciendo una mención, no solo va a mencionar las cosas en que Él puede mejorar, sino también
dice las cosas buenas. Sí, Empieza diciendo las cosas buenas. Y eso ¿verdad? debería enseñarnos algo en la manera de tratar con la gente. Claro, Porque claro estamos que dispuestos sí. y listos a ver los defectos de la gente, hiciste esto, hiciste aquello, pero no reconocemos muchas de esas cosas buenas que hacen. Sí, es que Dios es un Dios de misericordia y de gran amor. Entonces él dice ahí tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar los malos si has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ve que esta iglesia de Éfeso representa la iglesia primitiva. Sí, Y primitiva. algunas veces tendemos a pensar que por el celo, el amor y la piedad que manifestaron, estaban libres de problemas o de En ninguna problemas manera, dijo teológicos. Pablo. Pero había quienes pretendían ser apóstoles y no lo eran, y eran mentirosos. Sí. Pero ellos tenían un celo por guardar la pureza y la verdad de esa fe que había sido una vez dada a los santos. Exacto, y cuánto más en nuestros tiempos, ¿verdad? Y ahí diciendo que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Verdaderamente la iglesia, esta iglesia primitiva tuvo principios muy difíciles, o sea, empezó con la, ¿verdad?, el ministerio del Señor Jesús y, bueno, vemos Sí, la hubo muerte de Esteban, sufrimiento y hubo todo eso, sufrimiento. pero el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia Ah, temprana maravillosa. hizo que el mensaje, Pablo dijo que toda criatura hoy sí lo había escuchado del Que toda Evangelio. criatura lo había escuchado en ese momento. Y imagínate, mucho menos de 100 años, se había esparcido el Evangelio a regiones muy remotas. Y Dios ha prometido hacer lo mismo para estos últimos días. Exacto. Y aquí cuando en el versículo 4 el Señor dice que tiene algo contra ella, también lo dice en una forma amante, ¿verdad? Porque con eso mismo da la solución. Y no ahonda mucho, va directo al punto, ¿verdad? Sí, sí. Y lamentablemente, ¿qué era lo que tenía contra ella en ese momento? Es que había olvidado su primer amor. Sí, o sea, con el paso de los años fueron perdiendo ese... Mira, es el amor de Dios lo que debe motivar cada acción. Exactamente. Fue el amor lo que motivó cada acción del Señor Jesús en su sacrificio, en sus milagros, en todo lo que Él hizo. Fue el amor lo que lo motivó. Y si el Señor Jesús mora en nuestros corazones, ese amor nos va a motivar a buenas obras y a buscar la salvación de los demás. No hay nada más lindo que el primer amor cuando uno conoce al Señor, ¿verdad? Es que es algo maravilloso. Y ya vemos que el Señor, el deseo es que mantengamos ese primer amor Que todo es el tiempo, ese que vivamos deseo, en ese primer amor. ese deseo de compartir con otros lo que nosotros mismos hemos hallado. Exactamente. La salvación, el perdón, la verdad, la luz de Dios. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, si yo pudiera volverlo a hacer de nuevo, pero el Señor dice, sí puede, vaya y haga de nuevo lo que estaba haciendo en el inicio. Sí, pero dice que necesita arrepentimiento. Arrepentimiento, por supuesto. Para el arrepentimiento primero tienes que reconocer que estás haciendo algo malo, porque el que no reconoce de dónde ha caído no tiene de qué arrepentirse. Exacto. Si no hay arrepentimiento, no hay nada en el ámbito espiritual, verdaderamente. Sí, y el Señor, bueno, con esa esperanza de que, y habrían muchos que escucharían ese mensaje y lo tomarían y lo harían por obra, y habrían otros que tal vez siguieron y se enfriaron cada vez más hasta que se apartaron completamente, lamentablemente, y así mismo sucede hoy con los consejos que nos da el Señor. Sí, pero está el remedio, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, perder el primer amor es una caída. Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Sí. Dios es amor. Exacto. Y bueno, y después ahí el Señor hace la promesa maravillosa de que al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Esa es una experiencia maravillosa. Sí. Yo también veo aquí en el versículo 5, devolviéndonos un poquito, que dice, si no, o sea, si no te arrepentís y haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido. El concepto de que una vez que fuiste salvo, seguís siendo salvo, no es bíblico. Exacto. Bueno, si vos te apartás, necesitas arrepentimiento para obtener esa salvación. Y si no te arrepentís,
pues Dios lastimosamente tendrá que quitar nuestros Él nombres del respeta libro de nuestro la vida. libre albedrío. Ujú. Es una de las cosas maravillosas de Dios, que no somos esclavos, Sí. no somos Robots. robots. Sí. Somos, ¿verdad? Estamos llamados a ser hijos inteligentes, pensantes. Sí, ¿verdad? a veces quisiéramos como que Dios automáticamente nos quitara todo lo malo y hasta la Sí, así voluntad yo de pienso hacer que el sería mal. buenísimo, pero no. Pero al final no seríamos felices porque estaríamos diciendo, Dios tampoco sería feliz porque Él quiere un servicio por Sí, amor y no por amor, por exacto. obligación, ni por miedo. Exacto. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué te parece, Manuelito, con la iglesia de Esmirna? Bueno, me parece que hay un par de cosas aquí que Ajá, debiésemos está bien, ver, claro. porque dice el versículo 6, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y los nicolaitas eran personas, pretendían ser cristianas, pero decían que la gracia de Dios los eximía de la obediencia a Dios. O sea, ese es el libertinaje. Y es Sí. lastimosamente en el mundo cristiano se enseña mucho eso hoy. Que porque ya aceptaste al Señor Jesús, entonces ya la ley ya no tiene una validez. Sí. Pero la libertad que tenemos en el Señor Jesús no es ocasión para el libertinaje. Dios más bien nos libra del pecado, y el pecado es la transgresión de la ley, y nos capacita para la obediencia. Exacto. Pablo mismo también hace énfasis en esto, ¿verdad? Y dice el Señor Jesús que la aborrece eso. Sí, él dice que ni una tilde ni una jota pasará de su palabra. Y aborrecer es más, o es peor, que no gustar que nada no, más. que no te gusta. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a leer ahora sí el versículo 8 dice, el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es muy interesante porque la iglesia de Esmirna sufrió muchísima persecución. Y muerte. Y muerte. Entonces por eso él mismo se identifica, ¿verdad? Dando esa esperanza de que si él ya murió y vivió, también puede dar vida eterna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y la pobreza, pero que tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y que no lo son, sino son de la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Es un mensaje pequeño, pero tan impactante, ¿no? Sí, mira, esta iglesia representa, después de ese primer siglo, el cristianismo representa la iglesia perseguida. Tanto ellos, la iglesia de Esmirna, fueron físicamente perseguidos, pero proféticamente representa este tiempo en que la iglesia fue grandemente perseguida por el Imperio Romano. Y que eran echados a los leones y martirizados y algunas veces usados como antorchas en el Coliseo. Sí. Y lastimosamente los mismos judíos que debieron haber sido el pueblo que aceptara al Mesías y que proclamara la salvación, fueron instrumentales y perseguidores de la iglesia. Sí, donde quiera que iba, y lo vemos en la vida de Pablo, eran los judíos los que le hacían la vida imposible y le echaban a los gentiles encima. Exacto, exacto. Sí, la persecución venía por todo lado, pero dice que todo el que está en Cristo Jesús sufrirá persecución, sí, de una manera u otra. Sí, hay algunas otras cosas. Dice que tú eres pobre, pero eres rico. Sí. Que la pobreza no está en el bolsillo. No está en el bolsillo necesariamente. Es una forma de pobreza, pero no a la que se refiere el Señor. La pobreza verdadera es no tener a Dios, no tener salvación, no tener esperanza. Eso es verdadera pobreza, pero si tenés a Jesús eres rico. Y después dice que no tengas miedo de lo que vas a padecer. Ve que el Señor Jesús no les dice, yo los voy a sacar para que no los echen en la cárcel, yo los voy a cuidar para que no los pongan en aprietos. Él no dice eso. No. Él dice, van a padecer y el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. Van a sufrir persecución. Pero muerte. Eso es momentáneo porque yo morí y resucité.
Exacto. Y ustedes Y también también, morirán, pues pero en resucitarán. algunas ocasiones nosotros vemos que con un propósito especial el Señor libera a su pueblo también, Sí. ¿verdad? Como pasó con Daniel, como pasó con los jóvenes hebreos y así en muchas ocasiones, pero no siempre Desde ese Juan el es Bautista. el Entre los Bautista, nacidos de sí. mujer no hay uno más grande que él. Exacto. Y el Señor Jesús estaba vivo Sí, y y en eso la tierra y no no, lo liberó. exacto, no significa falta de fidelidad y no significa que Dios tampoco, o sea, Dios no se complace en estas Ni significa que atrocidades, se haya olvidado de pero sus no se ha hijos. olvidado. Ningún mártir ha muerto desesperado, No, Dios ¿verdad? les ha Todos dado han su ido paz. en su paz, es cierto, ciertamente. Sí, pero ese versículo 10 es muy conmovedor, ¿verdad? Porque dice, no, no temáis en ninguna manera, en nada tengas lo que vas a padecer. Sí, mira, ahora nosotros sabiendo lo que viene, los tiempos difíciles que vienen, el corazón podría abrumarse con la perspectiva de la persecución y de la angustia que la Biblia nos dice que los hijos de Dios van a sufrir. Exacto, Pero también podemos encontrar consuelo en esto y no tener miedo. exacto. Y el Señor lanza más allá de este paréntesis que es el planeta, ¿verdad? Ahí en el versículo 11, donde dice, al que venciere, ¿verdad? Ese no es en el 10 donde dice, le daré, el que sea fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de vida. Amén. Y también dice ahí, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. O sea, En las dos habla de la vida, sí. ¿verdad? La corona de vida y no verá la segunda muerte. Sí, Entonces, es que, mira, lo peor que nos puede pasar a nosotros no es morirnos. no. Porque todo el mundo se tiene que morir. Exacto. Morirse sin Dios, morirse sin arrepentimiento, morirse sin estar con Dios, eso es lo malo. Exacto. Porque la muerte primera, esta muerte natural que viene, de esto es un momento, dice que es un abrir y cerrar de ojos. O sea, vas a cerrar los ojos en la muerte y cuando los abrís estás en la resurrección. El punto es, ¿en cuál? ¿En cuál resurrección? Exacto. Si es en la primera, entonces tenés vida eterna, pero si es en la segunda, entonces tenés la muerte segunda después. Exacto, y el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Sin embargo, es nuestra la decisión que queremos hacer y a dónde queremos ir, pero es un mensaje sumamente hermoso, este mensaje a la iglesia de Esmirna. Y ahora seguimos con Pérgamo. En el versículo 12 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda? La palabra de Dios, por supuesto. Yo conozco tus obras y de donde moras, donde está el trono de Satanás. No tienes mi nombre y no has negado y retienes, perdón. Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, y enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que ya vimos que era la palabra misma, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí vemos desde el principio un conflicto teológico, doctrinal, porque el Señor Jesús empieza hablando de la espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, y dice que retienen la doctrina de Balaam, que lo que enseñó fue a fornicar, y no solo está hablando de lo terrible del pecado de la fornicación en sí, de un hombre con una mujer o de cualquier manera, ¿verdad? Que se dé sexualmente, sino que se refiere a la fornicación espiritual.
Porque a Israel no le podían hacer daño y no lo podían maldecir porque permanecía fiel a Dios. Exacto. Y la manera de hacer que pudieran maldecirlo era apartar la bendición de Dios. Era haciendo que ellos fueran infieles a Dios. Exacto. Y que esa es la fornicación. Entonces empieza durante esta época a introducirse en la iglesia un poco de cosas que estaban llevando a la fornicación, digamos, la idolatría y muchas otras enseñanzas que empezaron a meterse del paganismo, de las ideas... Esta es la época ya donde Constantino el Grande... De las ideas griegas y de las ideas romanas y del paganismo. Estos paganos con sus ideas politeístas ingresaban, ¿verdad?, a la iglesia y mantenían sus cosas y cambiaban una cosa por la otra. Sí, entonces ve, por un lado la doctrina de Balaam, o sea, contaminando la verdad, adulterando la verdad, y por otro lado los nicolaitas, sí, diciendo ya la ley de Dios ya no es vigente, ya podemos hacer lo que queramos. Sí, y es interesante que ahí el Señor le dice a esta iglesia de Pérgamo que tiene unas poquitas cosas contra ellas, pero lo que tiene es esto, ¿verdad? Sí, tal vez no eran muchas, pero eran fatales. Pero eran fatales. Y de no remediarse, vendrían la muerte. Por eso dice, arrepiéntete, por tanto. Porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con la palabra de Dios. Exactamente, exactamente. Y por eso, de aquí la importancia de estudiar las Escrituras. Porque muchas veces ni siquiera la ignorancia es una excusa, porque gracias a Dios en este momento tenemos copias de las Escrituras en todo lado, ¿no? ¿Querías mencionar algo acerca? Sí, ahí en cuanto a la promesa, ¿verdad? El que venciere de nuevo, porque el que quiere llegar, el que quiere la corona, tiene que pasar correr por la carrera. Sí. ¿Verdad? Pero a veces queremos la corona, la victoria, sin la pelea. Pero el que obtenga la victoria va a tener que pasar la pelea. Pablo dijo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Y me espera la corona. Exacto, y cabe destacar también que la salvación no es por obras, pero las obras son un fruto de... Son un resultado de la fe. Son un resultado de la fe, sí. Porque vos no puedes decir, yo tengo fe y vivir como un pagano. O sea, Dios quiere que haya un cambio. Y Él es el que lo produce, pero tiene también que haber una voluntad humana de hacerlo. Y dice que le dará a comer el maná escondido. El maná es el símbolo del pan, del alimento. Que es Jesús y es su palabra. Sí, es su palabra, sí. Y también esa piedrecita blanca, ¿verdad? En cierta forma me parece a mí que simboliza también esa relación, esa pureza que nos da el Señor, esa justificación que nos da y esa relación tan personal también que Él nos da, ¿verdad? Y también que la belleza está en la sencillez. Porque no dice, le voy a dar un diamantico. Los diamantes van a estar por todos lados, no te preocupes. El oro va a ser el pavimento. Exacto. Entonces, en esto es algo como muy especial, ¿verdad? Eso es cuando yo salía a caminar con los chiquillos y te cogen una florcita silvestre y te la dan. ¿Cuánto significa eso, verdad? Para uno. El mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel a la iglesia de Tiatira, de la iglesia. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, identificándose él, ¿verdad?, como el soberano. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras no son las primeras. Son más que las primeras. Son más que las primeras, perdón, estoy atareada con mi lectura. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseñe, y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y
todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a todos y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, verdad que tenían obras de caridad y de servicio y de fe y de paciencia, pero ve que está ahí esta mujer Jezabel. Jezabel, que era la esposa de Acab, una reina, no era de Israel, Pagana. era pagana, Idólatra. introdujo la idolatría, Malvada. introdujo todo, o sea, asentó sobre el pueblo de Israel. Imagínate que tenía 250 profetas de Baal y no sé cuántos, 200 de Acera, que comían en la mesa de ellos, en la mesa del rey. Trajo a Israel a una ruina total, que después de hecho vino ya Elías a decir, bueno, no va a haber más lluvia. Entonces vemos que en el proceso anterior se iban introduciendo malas doctrinas, Balán y Nicolaitas y todo eso, y ahora llega un proceso más avanzado de decaimiento espiritual en el cristianismo, en donde reciben a esa mujer. Una mujer es una iglesia, y una iglesia pura es una iglesia pura, una mujer pura, pero una mujer corrupta como era Jezabel, significa que la iglesia se fue corrompiendo. Sí. Y se fueron asentando en la iglesia y estableciendo, ¿verdad? Así como el antiguo Israel, esos sacerdotes de Baal y de Sí, Acera, es cierto. corrompiendo la moral. Corrompiendo la moral. Y para aquellos que tal vez esta es la primera vez que están escuchando algo de la palabra de Dios, Jezabel había vivido años atrás, ¿verdad? Ya Sí, no estaba viva, ya en no este existía. momento no existía. Sí, no, esto es un simbolismo. Es un simbolismo que ¿Verdad? Esa Jezabel fue en el Antiguo Testamento. Y esto que estamos viendo es en el Nuevo Testamento, en el progreso de la iglesia, ¿verdad? Que como dijimos, se aplica en un plano original, en un primer plano, a la iglesia, las iglesias legítimas de ahí de Asia Menor, pero que espiritualmente van aplicándose a las épocas de la iglesia. Y llega la iglesia en una época en que entra una corrupción terrible en la iglesia, de idolatría y de pecaminosidad. Sí, exacto. Y ahí dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Ajá. O sea, Dios no hace, nadie será inocente. El que se mantiene en el pecado es porque quiere. Es porque quiere, es una decisión propia. Sí. Pero no porque Dios no le haya dado oportunidad de conocer y de cambiar. Sí, ahí eventualmente ya el Señor en el versículo 23 dice que, bueno, y en el 22 que ya finalmente, o sea, los juicios de Dios van a venir, ¿verdad? Como dicen en inglés, listo o no, ya vengo, ¿verdad? Sí. Y el Señor en su misericordia, Él hace el punto, bueno, le ha dado tiempo para que se arrepientan. Si no se arrepientan, esta va a ser la consecuencia. Pero no todos habían aceptado eso. No todos. Había cristianos fieles aún en la época en que representa eso. Y dice que a ellos que no han aceptado esas cosas, que retengan lo que tienen, ¿verdad? Lo bueno que tienen. Exactamente. Sí, porque el Señor siempre ha tenido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Siempre ha habido un remanente. Sí, así que, y después viene ahí ya la promesa que el Señor da al que venciere. Y es interesante porque en este tiempo el Imperio Romano fue un imperio muy cruel, ¿verdad? Ellos no solo mataban, sino que torturaban, ¿verdad? Al máximo. Pero aquí el Señor le dice que al que venciere, Él les dará la oportunidad de reinar. Sí, pero ve que el Imperio Romano tiene dos fases.
Está un imperio romano pagano y un imperio romano cristiano. Pero el imperio romano cristiano se ha ido corrompiendo. Se fue corrompiendo y es lo que vamos viendo en este desarrollo del progreso de la historia de la iglesia. Exacto. En la que la iglesia se fue corrompiendo. Sí. Y fueron introduciéndose cosas que no debían introducirse. Exacto. Pero Dios promete que nos dará la estrella de la mañana, que es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús, sí. Que el Señor Jesús ya se ha dado, ¿verdad? Enteramente se ha dado a nosotros. O sea, nosotros somos los que tal vez no discernimos eso, pero en mayor proporción. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahora vemos oscuramente. Sí, pero ya entonces veremos cara a cara. Exactamente. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como somos conocidos. Y ahí, finalmente el Señor siempre dice, bueno, y el que tiene oído para oír, ¿verdad? El que tiene oído para oír, escuche lo que dice. Sí. Es que muchas veces oímos, pero no ponemos atención. Sí. O la voluntad del corazón de rechazar de tomar un cambio, aceptar. de aceptar lo que Dios está diciendo. Aceptar algo, exactamente. Bueno, y con esto concluimos el comentario de hoy en la mañana y deseándoles que empiecen también a estudiar por sí también el libro de Apocalipsis, que es un libro maravilloso. Sí, claro que sí. Y sobre todo en esta época tan cercana a la venida del Señor Jesús. Dice que escribió estas cosas para que sepamos las cosas que han de suceder pronto. Exacto, y ahí al final, ¿verdad? En el versículo 22, él dice que, el capítulo 22, sí, el Señor dice, he aquí, vengo en breve, ¿verdad? Y entonces en eso debemos de pensar, que no importa cuán difíciles estén las situaciones, si se pongan más difíciles en la tierra, tenemos algo maravilloso en el Señor Jesús, que es la promesa de una vida eterna. Y no solo la vida eterna, sino con este montón de regalos que Él tiene, que nos tiene preparados. Ve qué cosa, ¿verdad? Dios nos quiere dar la salvación, la vida eterna, y nos da estímulos. Estímulos, sí, exactamente. Sé fiel, porque si sos fiel, te voy a dar esto y aquello. Así es. Y solo el Señor nos puede dar esa fidelidad a través de su Santo Espíritu. Sí, la salvación es y solo la salvación por los méritos solamente y la gracia por Él. Exactamente. Que el Señor los bendiga.